Antes de escuchar mi historia, guardianes del bosque, historia de terror, necesito que abran su mente, porque lo que yo pude ver está muy por encima de cualquier cosa que yo me había imaginado. Tanto que aun cuando lo cuento me cuesta trabajo asimilarlo. Esto me ocurrió en un remoto bosque aquí en México. Mi pasatiempo favorito es cazar. No utilizo armas de fuego. Yo mismo construyo mis propios arcos y flechas y con eso me voy al bosque. Jamás he cazado animales exóticos. De hecho, solo voy sobre los que estoy totalmente seguro que no están en peligro de extinción. Respeto mucho la naturaleza. No soy animalista ni ecologista. Hago mi vida sin preocuparme demasiado. Pero procuro que al menos cuando voy a un sitio natural no causo estragos. Los animales que cazo me los como. No lo hago por diversión ni por los likes en Facebook. Es solo que me gusta de vez en cuando ir a la naturaleza a conseguir mi propio alimento. Eso es todo. De acuerdo. Yo estaba en este bosque, al que por cierto nunca había ido. Iba caminando. Todo tranquilo, viendo la naturaleza. Yo sé que en todos los bosques hay árboles, rocas y ríos. Eso lo entiendo. Pero es que una vez que visitas más de 2 bosques, aprendes a disfrutar de cada una de sus diminutas diferencias. Ya llevaba caminando como 2 horas cuando en la tierra encontré algunas huellas extrañas. Algo que nunca antes había visto. Eran casi triangulares y medían como 30 centímetros más o menos. Eran de un animal bípedo, y al parecer saltaba porque cada par de huellas tenía una separación de más de medio metro. Lo primero que pensé fue que se trataba de alguna especie de sapo gigante que tenía patas peculiares, o quizá que ese sapo sufría una especie de deformación genética. Decidí seguir las huellas. Se adentraban entre espacios angostos de árboles y rocas. Fue muy complicado seguirlas. Esas huellas se perdieron al llegar a un gran árbol, uno que curiosamente era más grande que los demás. Miré hacia arriba, hacia las hojas, pero no vi nada, ni una señal. Tampoco había ninguna marca en ese tronco. Era como si la criatura simplemente se hubiera esfumado, o como si lo hubiera atravesado. Ya me había desviado de mi ruta bastante. No estaba perdido. Sabía cómo regresar. Pero si ya me había desviado, me pareció buena idea seguir adelante. Además, se escuchaba un río. Fui colina abajo. Con cuidado, por supuesto. La vereda por la que estaba caminando en verdad era un desafío. Y la cereza del pastel fueron las arañas patonas. Había arañas por todos lados. Estaban caminando por las rocas. Se escondían en la tierra y ponían sus telarañas en las ramas. Entonces, yo estaba tratando de ir despacio para no caerme, pero también intentaba ir rápido para que no me fuera a picar una araña. Fue algo estresante, la verdad. Lo bueno que logré salir de esa vereda. Estaba en la orilla del río. Era una vista increíble. Además, en mi humilde opinión, y hablando desde mi ignorancia, no exista en este planeta nada más relajante que el sonido natural que emiten las rocas al ser golpeadas por la corriente de un río. Ya me estaba empezando a dar un poco de hambre. Así que armé mi arco, preparé una flecha y me mantuve quieto en total silencio, esperando que algún animal despistado se acercara al río. Ahí estaba yo, quieto, intentando camuflarme con el entorno cuando vi una gran flor rosa deslizándose por el río. Sé que en principio no suena como algo del otro mundo, pero la cuestión era que esa flor iba a contracorriente. Esquivaba las piedras, una cosa que claramente no era natural. La verdad sí pensé en dispararle una flecha, pero algo dentro de mí me dijo que esa no era una muy buena idea. Así que sencillamente me mantuve inmóvil hasta que perdí de vista esa enigmática flor. El río debía venir de una zona elevada, quizá un cerro, quizá una montaña. Así que, siguiendo una vez más mi curiosidad, decidí caminar por toda la orilla del río siguiendo la misma dirección que la extraña flor. Cabe aclarar que no la alcancé en ningún momento. En efecto, tras caminar por más o menos una hora, logré ver en el horizonte la formación natural de la que bajaba el río. No era algo impresionante de una altura formidable. No, tenía una altura,
como mucho, de unos 10 metros. Eso sí, la forma en la que el agua bajaba a través de los desniveles de la roca formaban una cascada escalonada que se miraba increíble, como de película. Claramente, no iba a subir escalando, así que me adentré de nuevo en el bosque buscando la forma de subir caminando, o al menos que fuera posible escalar de forma segura. Ya ni me acordaba que tenía hambre, pero vi un árbol que tenía mangos. No soy ojo de halcón, no iba a bajar un mango con una flecha. Lo que hice fue lanzar rocas hasta que logré tumbar una fruta. Cayó bastante cerca del árbol, así que fui por él. De pronto escuché un ruido raro. Parecía ser de un ave, pero un ave rara. No lo sé. Volteé hacia arriba, pero no vi nada. Al agacharme a recoger mi fruta me encontré una pluma. Esa pluma estaba completamente fuera de lugar. Medía como 30 centímetros y era roja con la punta amarilla. Parecía una llamarada. Supuse que esa pluma debía haberse desprendido del ave que había escuchado unos segundos antes. Comí mi fruta y luego seguí buscando la forma de subir. Pero ahora iba volteando hacia arriba cada cierto tiempo, con la esperanza de ver esa extraña ave de plumas rojas. Finalmente, encontré un terreno por el cual era fácil subir. Así que lo hice. Me abrí paso entre los árboles para llegar a la cima. Cuando ya casi llegaba, al mirar al suelo, vi otra vez esas huellas triangulares. Luego escuché al ave rara. Comencé a caminar más despacio. Aún no salía de entre los árboles cuando a lo lejos, del otro lado del río que dividía la colina, vi la flor rosa. Me acerqué un poco más sin salir de los árboles para no ser descubierto. Lo que pude ver voy a describirlo tal cual yo lo percibí. No intentaré darle una explicación, solo lo diré tal cual. Había dos criaturas, interactuando entre sí como si fueran parte de la misma manada. Pero una manada muy peculiar. Una manada donde las criaturas no se parecían en nada las unas de las otras. El que estaba más cerca del agua era de un color azul pálido casi blanco. Su cabeza era muy alargada y al final tenía la flor rosa gigante. El que estaba en medio era del color del barro. Tenía cuernos y en su estómago tenía una mancha negra o algo así. Al principio estaba en 4 patas, pero luego se levantó en 2. Me quedó claro que esa cosa era quien estaba dejando las huellas triangulares. Cerca de ellos aterrizó una tercera criatura. Sí, una especie de ave, bastante grande para ser un pájaro, color rojo con una gran cresta de plumas en su cabeza. Esas plumas tenían la punta amarilla. De pronto escuché que algo se movía al lado mío. Volteé a mi izquierda y pude ver unos grandes ojos azules brillantes que se asomaban entre los árboles. Me quedé paralizado. Por alguna razón no podía ver ninguna otra parte del cuerpo. Solo los ojos. No parpadeaban. Su mirada era muy estremecedora. Me di la vuelta y salí corriendo. No tengo ni la más remota idea de qué demonios fueron esas cosas con las que me encontré. Me queda claro que no eran animales. Tal vez, y solo tal vez, se trataba de aquellos míticos guardianes de los bosques de los que tanto hablaban las culturas antiguas. A las personas en general les parece algo peculiar cuando les digo a qué me dedico. Supongo que no es muy popular querer trabajar en la morgue, y además siempre piensan en los médicos forenses. Pero poco en las personas que nos dedicamos a preparar a quienes fallecieron para que sus familiares y seres queridos puedan despedirlos por última vez. Yo me dedico principalmente a la tanatoestética, es decir, que soy quien se encarga de arreglar a la persona antes de su velación. Me gusta pensar que de alguna manera mi labor ayuda a los familiares de las personas fallecidas. Siempre intento hacer mi mejor trabajo y tratar a los difuntos con respeto. No es que hubiese planeado durante años trabajar en esto. Supongo que fueron más una serie de casualidades. Mi hermana mayor había empezado a trabajar en una funeraria, pero en el área administrativa. Sin embargo, ella comenzó a interesarse por el trabajo que se hacía directamente en la morgue, el cuarto frío, y de alguna forma me disuadió para iniciar mis estudios en tanatoestética.
aunque ella abandonó esta idea pasado el primer período de estudio. A mí terminó por gustarme y parecerme un trabajo digno y adecuado. No soy una persona que se impresione con facilidad y además siento una especie de tranquilidad al saber que en algún momento también alguien me preparara para la despedida de este mundo. Después de concluir mis estudios, ingresé a trabajar en la morgue de una funeraria muy conocida. Adquirí práctica rápidamente y duré muchos años allí. Tengo muchos recuerdos de ese lugar. Hay familiares que hacen pedidos particulares. Por ejemplo, recuerdo que una vez, una familia nos pidió poner limones cortados entre las medias de uno de los difuntos. Por supuesto que las pusimos, pero la verdad nunca supe para qué funcionaban. El caso es que estaba bien trabajando allí, pero me ofrecieron un mejor sueldo en otro lugar y aunque hoy me arrepiento de mi decisión, acepté este nuevo trabajo. También era en una funeraria. En mi primer día descubrí que la persona que habían contratado antes de mí solo había durado un par de meses y mis compañeros también llevaban poco tiempo trabajando allí. Ellos me mostraron el lugar. Todo parecía completamente normal hasta que me mostraron la morgue, mi lugar de trabajo. Admito que a veces se sienten energías en este trabajo, pero siempre he pensado que es como una huella que el alma dejó en el cuerpo antes de partir. Es algo que a mi forma de ver es normal, pero en este nuevo lugar, la energía era particularmente pesada. Tal vez muchos de mis colegas no creen en estas cosas, pero yo me considero una persona muy espiritual y estoy segura que la energía de aquel lugar no era la normal. La primera persona que arreglé en mi nuevo empleo era una señora mayor. Había muerto por causas naturales. Por lo general, cuando recibimos un difunto, nos entregan una especie de informe con algunos datos sobre el fallecido. También nos dan ropa la cual es elegida por los familiares más cercanos y una o dos fotografías que son las más importantes para mi trabajo, ya que así puedo tener una imagen clara de cómo arreglar al difunto para su funeral. Cuando se había preparado el cuerpo de la señora, después de vestirla con un traje de color uva, me dispuse a arreglar el peinado y el maquillaje tal cual estaba en la foto. Para terminar, le puse color en los labios y me di la vuelta para organizar mi material de trabajo. Volteé a ver una vez más a la señora y noté que sus labios estaban pálidos. No entendía por qué si yo había acabado de maquillarlos. Volví a aplicar el color y esta vez me quedé observándola. En ese momento mi compañero, quien se encargaba del proceso de arreglar y preservar el cuerpo, entró y me preguntó si ya iba a terminar. Le respondí que sí y volví a observar el rostro de la mujer. De nuevo sus labios estaban pálidos. Mi compañero notó mi reacción y preguntó si todo estaba bien, y aunque pensé en contarle, decidí no hacerlo pues era mi primer día y no quería causar una mala impresión, así que una vez más maquillé los labios de la difunta. Esperé, y esta vez el color no se borró. Decidí no contarle a nadie sobre ese suceso. Casi lo había olvidado después de un mes, cuando algo aún más extraño me sucedió en aquella morgue. Pero esta vez no fui la única en presenciarlo. Estábamos con el último fallecido de nuestra jornada de trabajo. Era un hombre de unos 50 años que había muerto a causa de un accidente. El trabajo había sido un poco extenso, pues, como explicaba anteriormente en este oficio, lo más importante es que los familiares de las personas que recibimos puedan ver a su ser querido justo como lo recordaban en vida. Estábamos por terminar cuando hubo como un corte de energía. Las luces se apagaron y encendieron solo por un segundo. Mi compañero y yo nos observamos extrañados. Pensamos que tal vez la luz se había ido en ese sector, pero la planta de energía debía seguir funcionando. Pues por obvias razones, la morgue no podía quedarse sin electricidad, porque al conservar cuerpos de personas fallecidas, debe tener una temperatura especial. Ya habíamos terminado de preparar al difunto cuando la luz volvió a cortarse repentinamente. Pero esta vez nos quedamos a oscuras. No podíamos ver absolutamente nada. Intenté buscar mi teléfono debajo del traje que usaba para el trabajo.
Entonces mi compañero me dijo que parecía haber luz afuera. Salimos de la morgue y efectivamente en el corredor había luz. Mi compañero decidió ir a hablar con el encargado de seguridad para ver qué estaba pasando. Yo me quedé allí en la puerta esperándolo. Recuerdo que en mi celular intenté buscar en internet alguna noticia sobre la luz, pero no había nada. Pasados unos minutos mi compañero volvió. Dijo que el vigilante ya había ido a revisar la planta de energía. Solo debíamos esperar un poco para poder terminar nuestro trabajo. Así que estuvimos allí unos minutos, hasta que el vigilante que estaba de turno esa noche fue a decirnos que había tenido que llamar a mantenimiento, y debíamos esperar más. Seguramente no tardarían, pues, como lo dije antes, es indispensable que un lugar como este tenga energía. No habían pasado más de unos minutos cuando notamos que la luz había regresado, aunque aún no llegaba el personal de mantenimiento. Entonces entramos de nuevo a la morgue y nos dispusimos a concluir la jornada laboral. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando al entrar vimos que el cuerpo de aquel hombre ya no estaba sobre la mesa que utilizamos para trabajar? Mire a mi compañero, que estaba tan sorprendido como yo. Nos quedamos un segundo sin saber qué hacer. Entonces alguien golpeó la puerta. Era el vigilante. Nos dijo que los de mantenimiento iban a tardar más de lo esperado, pero que habían insistido en ir a ver que no hubiese algún daño importante. Estaba hablándonos de esto cuando de repente no pude evitar decirle que el cuerpo no estaba. Las palabras solo salieron de mi boca. Todos quedamos en silencio por un instante, hasta que sugerí que debíamos revisar bien dentro de la morgue. Yo sabía que en ese momento los cajones del refrigerador donde se guardan los cuerpos estaban vacíos, pues usualmente solo los utilizábamos cuando en un día llegaban 2 cuerpos seguidos o en muy raras ocasiones cuando quedaba trabajo para el día siguiente. Pero no es algo común, así que me acerqué a los cajones. Nunca antes en mis años de trabajo había sentido temor, pero debo confesar que en ese momento sentí un escalofrío. Las manos me sudaban y cada vez que abría una de las puertas, esperaba encontrarme con el cuerpo que minutos antes yacía sobre la mesa de trabajo. Me acerqué a abrir la última y no había nada. No sabíamos cómo había pasado, pero el cadáver ya no estaba en la morgue. Después de buscarlo allí, fuimos hasta el puesto del vigilante, en donde estaban las cámaras de seguridad. Vimos los videos. Primero el del corredor, en donde se veía el momento en el que mi compañero y yo habíamos salido. Luego vimos los videos del interior de la morgue. Todo se parecía normal, podía verse el momento en que la luz se había apagado solo por un segundo, y unos minutos después se apagaba del todo. En ese instante, la cámara tardaba un segundo en ajustar la visión de noche. Entonces el cuerpo ya no estaba. Devolvimos el video porque no podíamos creer lo que acabábamos de ver. De la nada, cuando había luz, el cuerpo estaba allí, pero en cuanto la luz se apagaba, la mesa estaba vacía. Nos quedamos sin saber qué hacer. No había explicación para lo que estábamos viendo. Entonces el vigilante sugirió que observáramos las grabaciones de las otras cámaras. Fue cuando descubrimos que solo había un lugar en el que también se había ido la luz por completo. Era el depósito de los ataúdes. En ese momento sonó el timbre de entrada. Era el personal de mantenimiento. Así que el vigilante fue a abrirles mientras que mi compañero y yo nos dirigimos al depósito. Empezamos a buscar dentro de los ataúdes. Parecía una locura que estuviésemos haciendo esto. En un momento mi compañero me llamó. Había encontrado un ataúd que se veía a medio abrir. Levantó la tapa. Allí estaba el cuerpo, y no teníamos ninguna explicación lógica para esto. Mi compañero cambió de trabajo un mes después de este suceso. El vigilante que estuvo de turno esa noche también se fue al cabo de un par de meses. Supongo que le contó a alguno de sus compañeros, pues en unas cuantas ocasiones las personas que enviaba la empresa de vigilancia nos preguntaban si alguna vez habíamos visto algo extraño. Incluso hubo uno que me decía que a veces escuchaba ruidos que venían de la morgue. Yo estuve trabajando allí por casi 2 años. Nunca volví a ver algo como lo que nos pasó esa noche, pero siempre sentí que había una energía diferente en aquel lugar.